Nápoles está arriba de Turín, y le agarra la resistencia y entra el primer grupo de resistentes en Turín, de pronto 2 tipos de la resistencia empezaron a ser galardonadas en el pueblo. Entonces el jefe les dijo: no hagan eso porque nos están exponiendo a todos. Y se cuenta que una mañana el jefe se vio obligado a darles un balazo en la nuca porque estaban arriesgando a todo el grupo. No tenían posibilidades de meterlos a la cárcel, de sacarlos, y entonces decidió asesinarlo. Primo Levi no fue el que los asesinó, pero estaba en el grupo que vio cómo asesinaban a sus compañeros, a su incipiente grupo. Ese secreto se pone sobre Auschwitz, que es lo que él cuenta, pero una vida puede ser extraordinariamente compleja, y cómo se van tapando muchas situaciones límites, como es el caso de lo que Benjamín Stora, el historiador argelino, habla de las memorias de sustitución, cómo hay memorias de sustitución, y entonces empezar a trabajar históricamente y genealógicamente es extraordinariamente difícil en los testimonios. Sí, muy bien. Bueno, por supuesto, me dan ganas de opinar, aunque sé que soy un humilde comentarista. No me corresponde. Pero, bueno, creo que como último intento de mostrar las coincidencias entre los tres, tranquilos, ya llega el momento en que aumenta la polémica. Bueno, creo que hay una coincidencia en cuanto a que la memoria, al ser elaborada y convertirse en una narrativa, abre la posibilidad de sobrevivir y reconstruirse. Bueno, por supuesto, para quien no fue masacrado, asesinado, destruido, refiriéndome a los casos, a algunos de los casos que acaban de abordar nuestros colegas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que podríamos repensar la importancia del papel de la memoria. Samuel, yo sé que te atrae, es la segunda vez que lo dices, y tienes mucha razón, el tema de la memoria y el olvido. Y bueno, pues es mi siguiente pregunta, a reserva que alguien quiera decir algo, y podemos seguir polemizando, por supuesto, respecto a la primera pregunta o a esta nueva pregunta, que creo que es interesante porque ya ha salido en 2 ocasiones en este diálogo. Pero todavía no hago la pregunta. Se me olvidó. No te apures, es que es como si ahí va. Acitrón de... Bueno, la siguiente pregunta, que a Samuel le va a gustar. Bueno, considerando, bueno, claro, la memoria es selectiva, es un binomio, hay muchas formas de aproximarse a ella. ¿Cómo se conjugan olvidos y recuerdos? ¿Cómo se conjuga la memoria y el olvido? Samuel, es tu oportunidad. No, yo sé que no lo digo en buena onda porque sé que es un tema que te interesa, está contemplado, es un punto importante y creo que es momento de abordarlo. ¿Lo puedo pasar, señor coordinador? ¿Ya? Como no, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Bueno, a menos que quiera comentar usted algo antes de arruinarle a Samuel su momento. No, me encanta tu pregunta, pero también me encanta que podamos discutir, de estar en desacuerdo. Claro, ¿verdad? no, por supuesto. ¿Acaso se puede llegar a una sola definición de la memoria? Imposible. No. Lo que podemos es dialogar, poner en la mesa nuestras diferencias, nuestra diversidad. Eso es la riqueza de este evento, creo yo, y por eso me ha encantado venir desde esta mañana y oír que no llega la sangre al río, porque pues, sobre todo está la amistad, la cordialidad, es lo que siempre prevalece. Sí, la intención es que todos lleguemos a la definición de qué es memoria, y menos aquí, por mayoría de votos. Levanten las manos, no es cierto. No, claro que hay que estar bien por organizar, expresar las diferencias, pero trato como de demostrar también algunas similitudes en lo
aparece la polémica y bueno, creo que ahora va a crecer. Claro, sí, cuando invitemos al público y podamos oír más. No, también, pero con el tema de la memoria Sí, el olvido, la memoria, yo creo que lo se has conjugan mencionado, y es interesante. cuando pueden marcar más la diferencia entre lo que significa el aspecto liberador. El aspecto liberador ahí se conjugan muy bien, porque así como hay un olvido positivo y un olvido negativo, también hay una memoria opresiva y una memoria liberadora. Yo puse el caso de Chile para ver cómo hay una recuperación de la memoria, y esto implica un proceso de liberación colectiva desde el punto de vista intelectual, mental, desde el punto de vista de expresión, o sea, el salir de la amnesia, el salir del silencio, ¿no? Si yo cuando conversaba con los alumnos chilenos en la universidad me decían, no, llévenos a México, donde sea, pero no queremos ya seguir pagando esas colegiaturas que nos imponen aquí, pero de cientos de dólares, oye, pues ¿quién va a pagar? Ni en la Ibero es tan caro. No, es que no aguantan, pues, no aguantan. La náhuatl es más cara, yo me formé con los Y hasta el té. Entonces, los pobres estudiantes chilenos estaban así, desesperados, de ya no poder seguir estudiando porque no podían pagar. Pero la clase más rica, ¿no? los pudientes, estaban tan endeudados que ya parecían zombies, disculpen la expresión, pero lleva a estos extremos la amnesia, el olvido cuando es así tan negativo, se vuelve una actitud de zombie, o sea, de aceptar pasivamente todo lo que se les dice, ¿no? Y actuar mecánicamente, sin ningún criterio ni sentido de lo que es el pasado, el presente y el futuro. Un poco a la manera esquizofrénica que define Jameson del posmodernismo, ¿no? Que es una manera esquizofrénica de entender la temporalidad, de un solo presente, de creer que el joven o los jóvenes, los estudiantes, nomás van a vivir un presente y no hay más futuro ni pasado, ¿no? Están viviendo por la misma angustia esa idea de un presente eterno, el instante eterno, ¿no? Nada más, no hay más tiempo, y eso es esquizoide. Pero en eso estuvieron. Entonces yo defiendo lo que dije del neoliberalismo como un sistema que nos impone la enfermedad mental. Por eso digo, si nos quedamos en un psicoanálisis que no más habla del individuo y del psiquismo en términos autónomos, no hemos entendido toda la aportación que hicieron los psicoanalistas como Wilhelm Reich, por ejemplo, que decía que el fascismo está dentro de nuestra cabeza, que todo psiquismo individual tiene un carácter social, colectivo. Es decir, todo lo que significó pues, el enriquecimiento del freudismo a partir de la incorporación de la teoría marxista del psicoanálisis. El mismo Caruso, en cierta manera, era... Pero lo que dijiste lo voy a regresar. Ahorita vamos a revisar sobre el feudomarxismo. Me encanta. Ojalá que podamos. Yo creo que no, Fernando, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces tenemos que organizar para el próximo año. Tenemos que seguir debatiendo eso porque duele, ¿no? Pero es necesario. En algún momento tenemos que discutir de esos autores, ¿no? Pero yo estaba diciendo eso de que en Chile lo que está sucediendo es una recuperación de la memoria en el sentido positivo. La memoria se conecta con el olvido cuando hay ese énfasis en el aspecto liberador, emancipador. Eso es lo que conjuga Rodrigo por eso es imposible para mí, ¿no?, hablar solamente de la memoria sin el olvido, o del olvido sin la memoria. Eso hay que hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Gracias. Para que respondas o... yo no entiendo de cuál psicoanálisis se habla de como individual. Jamás conocí un psicoanálisis así, empezando por Freud. Y luego los famosos feudomarxismos, porque son varios. Sí, Reich habló de la psicología del fascismo y fue una interesante aportación, pero Reich tenía una concepción totalmente dicotómica de instinto y psiquismo bastante elemental. Igor Caruso empieza a favor de los nazis, haciendo test para matar niños. Después, en la salida de la guerra, Igor Caruso siguió por un tal Carl Gustav Jung, que hizo un texto en 1938, donde se lo dedicó a los nazis, hablando del inconsciente ario y el inconsciente judío. Se los dedicó a los nazis. El sonso creía que existía un inconsciente ario,
Y Caruso, a la salida de la guerra, católico ortodoxo, se dedicó a hacer un libro que se llamó Análisis psíquico y síntesis existencial en el 52, que hablaba del arquetipo Cristo y cómo el analizado debía llegar al arquetipo Cristo, lo cual le sirvió a un tal Pío II en 1953 para hacer sus textos sobre la terapia católica y el psicoanálisis. Y luego vinieron los freudomarxistas, los diferentes tipos de los freudomarxistas argentinos, con María Langer, que fue mi analista de grupo en 1974, hacia finales empecé con ella, y ellos tenían toda una línea psicoanalítica, pero también muy elemental de querer unir el psicoanálisis y el marxismo. No hay nada de sofisticación y de realmente integrar, más allá de tener una conciencia social, lo cual me parece muy bien en un psicoanalista, pero yo no sé si estaban hablando como psicoanalistas o como ciudadanos, porque en el prólogo al libro Cuestionamos número 2, que ellos prologaron, Armando Baulero y Mimi Langer, que fueron mis dos analistas de grupo, hablaban que el psicoanálisis debería colaborar en la revolución latinoamericana. Como un psicoanalista, desde su cubículo, que especula sobre invariantes casi, se puede decir, va a cooperar a la revolución latinoamericana. Como ciudadano puede que sí se compromete, pero como psicoanalista es una profesión tan humilde que por compensación se crean grandes teorías inflacionarias de la sociedad. Y de pronto, lo digo porque yo me formé como psicoanalista con ellos, y me formé después con los que vinieron de Córdoba, los Freudo Althusser, que luego después se convirtieron al lacanismo en el 80. Y entonces ahí aparece Michel Thor diciendo: el psicoanálisis está en el universo del materialismo histórico, en el continente, perdón. Yo les preguntaba: ¿y cómo está él en el continente del materialismo histórico? Especulaciones preciosas, pero no me llevaron a nada. Y luego vino la conversión lacaniana en los 80, mientras yo estaba en Francia, que tuve el gusto de una vez asistir al momento que estaban disolviendo la escuela lacaniana, y el que me interesaba era Michel Foucault, realmente era un poco más analítico que eso. Y de pronto, cuando vuelvo a México, están totalmente conversos al lacanismo. Y el lacanismo, como dijo Robert Castel, que fue uno de mis examinadores en la tesis de doctorado, Robert Castel, que hizo el psicoanalismo en 1975, haciendo toda una crítica de la institución lacaniana francesa, él decía: juntan la dinamita del inconsciente con el marxismo y agárrate. Pero no, o sea, eran gentes, yo estimo mucho a Mimi Langer y a Bauleo, gentes conscientes, que salieron del consultorio porque vivían hasta los años 70, finales de los 60, en Klein, en los objetos internos, como Madame Klein, que está analizando un niño en Londres, están bombardeando Londres y ella está analizando los objetos internos de los niños. Vivían en una burbuja, sí, y qué bueno que salieron y se dieron cuenta que existía el mundo real y no solo los objetos, como yo digo, o objetos internos. Pero entonces el freudomarxismo, a mí me parece que hay muchas cosas que no hay que idealizar del freudomarxismo y que hay que como ser humildes como psicoanalistas y decir: como ciudadanos yo me comprometo y me la juego, o como historiador que tienen más herramientas, o como sociólogo para ciertos temas. Pero hacer una pseudosociología psicoanalítica me parece muy cuestionable. Bueno, realmente creo, no sé si estoy en el lugar adecuado, porque sí mi enfoque es completamente diferente. Suelta. Bueno, sí, cuando yo escucho olvido, de inmediato me remito al lema muy recurrente en América Latina de perdón y olvido, de parte de los represores o de los antiguos grupos y personas en el poder. Entonces, para mí este olvido tiene una dimensión como más de evitamiento del establecimiento de responsabilidades, de, como dicen, pasar la página, y de precisamente como de rehuir a la responsabilidad histórica incluso que tienen. Entonces, y me remito también a el secreto que ha habido en relación, no nada más con el rehuir a la responsabilidad que tienen, sino también el
abstenerse es el ser muy reticentes en dar información en relación, especialmente me refiero a las personas desaparecidas. Entonces, olvido, secreto, no responsabilidad, no reconocimiento, para mí están como en esa vertiente de las personas que fueron responsables de las violaciones graves a los derechos humanos. Y también en relación con testimonio y falta de reconocimiento, también, o sea, perdón que insista, pero es mucho el trabajo que yo realizo y pienso en sentencias de la Corte Interamericana. Hay una sentencia que se llama Bámaca contra Guatemala, que es en relación con Efraín Bámaca, que era un integrante de la URNG que fue desaparecido, y bueno, la Corte hace una sentencia. Entonces, en esta sentencia hay testimonios de los militares, y realmente, o sea, bueno, como dicen, si no fuera trágico sería ridículo, irrisorio, cómico, porque en estas declaraciones ellos dicen: nosotros no practicábamos torturas, lo que hacíamos era interrogatorios y enfrente de la gente del Ministerio Público. Cuando algún guerrillero se entregaba, hacíamos estos interrogatorios enfrente del Ministerio Público. Jamás cometimos una falta a la integridad, siempre los tratamos con respeto. Cuando se entregaban, inmediatamente los canalizábamos con personal de la Cruz Roja para que revisaran su estado de salud. Entonces, o sea, ahora resulta que son los defensores del derecho internacional humanitario, cuando realmente sí se veía escandalosamente todos los crímenes que se realizaban. Entonces, bueno, yo tendría como esta referencia más del olvido, como el intento de no querer encarar a la historia, y especialmente, o sea, no nada más no querer encarar la historia en lo individual, sino el intento como de frenar todos estos movimientos sociales, tanto de familiares, de sobrevivientes, de organizaciones civiles, de organizaciones regionales e internacionales, que ha sido como muy importante también este acompañamiento, y es como una defensa férrea que están queriendo hacer, pero una defensa realmente sin sustento, porque es como negar en bloque toda su responsabilidad. No solamente negar, sino negarse a que se haga un mínimo de esclarecimiento, un mínimo de un recuento histórico, y entonces es pedir el olvido, así como precisamente como poniendo un muro ante todas las acciones que realizaron. No sé por qué dices que estás como fuera de la jugada. No veo que haya grandes diferencias entre Samuel, tú y yo, en estos puntos del secreto y del olvido. Nomás te cuento, en el caso de Austria, de donde venía Caruso, se crea toda una memoria bastante colectiva, en donde la memoria para ser nación después del nazismo, después de que lo recibieron con bombo y platillo la mayoría de la población, se crea la idea de que el nazismo fue alemán y que la nación resistió, y que era totalmente otra. Se creó una memoria de sustitución como por 25 años, y nadie quería hablar hasta que fueron apareciendo los casos como el de Kurt Waldenheim, que llegó a la ONU a ser el mero de la ONU, y apareció que había pertenecido a los SS, etc. Entonces, los secretos y los olvidos nos cruzan a todos, y no veo nuestras diferencias en ese punto. Bueno, solamente una acotación a este respecto. Este comentario también me hace como reflexionar en relación con esta relación de historia y memoria, porque yo no sé si también debamos dejar que la historia haga su papel. O sea, tal vez en el momento de estos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial o lo inmediato posterior, no se tenía como esta construcción de memoria que se tiene ahora. Entonces, tal vez también
debamos dejar pasar tiempo para que las memorias que hay en relación con las dictaduras y los regímenes autoritarios pudiera ser reflexionada de otra forma. Y tal vez como ahorita está realmente muy reciente, las heridas completamente abiertas, la memoria sea diferente a la que podría haber con el transcurso del tiempo. Yo coincido con Fernando respecto a lo que señaló la doctora Eva, que no estás fuera de la jugada. Al contrario, es muy pertinente tu aportación desde el punto de vista jurídico y concretamente sobre la relación del perdón y el olvido. Creo que es correcto porque no son abstracciones teóricas ni especulaciones filosóficas, son realidades cotidianas. Si el mismo López Obrador les respondió eso a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Cuando les dijo, ya, es necesario perdón y olvido, es necesario que se olviden, es necesario que... Eso no puede decirles, al contrario, los ofendió, porque pues es como decir, ya, ¿no? No hay problema, no hay bronca, todo está... No puede ser, de un presidente que diga eso, pues no, es una vergüenza. Entonces, sí es importante la aportación y que para reforzar mi argumento sobre lo nefasto del neoliberalismo, también diría sobre el caso de México. No voy a adelantarme porque mañana va a haber una mesa sobre memoria, historia y México, en México. Entonces eso va a estar muy bueno, pero no quiero adelantarme. Pero quisiera decir que el neoliberalismo en México se está expresando también diariamente, cotidianamente, con la destrucción de las culturas indígenas. Eso hay que decirlo. Los megaproyectos de López Obrador son proyectos que van destinados a confirmar esa política desarrollista que en nombre del progreso está destruyendo el medio ambiente, que es el Tren Maya, que son estos grandes proyectos que no les importa. Las consultas que están haciendo con la población indígena son simulaciones, ¿no? Los del aeropuerto han visto, ¿no? De Santa Lucía, son fraudes a la población, son engaños, ¿no? Que responden a intereses de las empresas, de las grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son dueños de esas grandes empresas? Pues el neoliberalismo como política que no nada más viene del país, sino desde afuera. Por eso digo, es una cosa que no hay que decir, no hay liberalismo. Yo por lo que quería decir eso es simplemente que sea el neoliberalismo, sea Porfirio Díaz, sea quien sea, ¿no? Hay una instancia colectiva, social. Eso es lo que quería decir. No hay que decir tal nombre. ¿Por qué no decir eso? Lo importante es mostrar que hay procesos de determinación social que están más allá de las individualidades o de nuestros deseos, ¿no? Entonces son determinaciones que responden a intereses, a grandes intereses políticos y comerciales, ¿no? Entonces es nomás lo que quería decir. Por lo demás estoy totalmente de acuerdo con Fernando y nada más, pues digo, mañana va a estar buena la discusión en la mesa sobre México y no puedo decir más. Sí, me temo que sí. Porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Bueno, pues vemos la complejidad en el análisis que implica el análisis de cualquier concepto sin definiciones definitivas ni la intención de imponerlas. Creo que ha sido una sesión productiva, de un gran aprendizaje. Hay coincidencias, hay una polémica apasionante. Desafortunadamente, pues muchas cosas se quedan en el tintero. Hay que hacer la segunda parte, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y bueno, es momento de que el público pueda hacer algunas preguntas. Claro que sí.